Durante la Edad Media, cuando las guerras se libraban con espadas, catapultas y una paciencia interminable, los castillos eran mucho más que símbolos de poder feudal. Estas fortalezas estaban cuidadosamente diseñadas para confundir, ralentizar y eliminar cualquier ejército que osara acercarse. Hoy te mostraremos, en orden cronológico, 10 maneras brillantes, crueles y a menudo mortales en que los castillos medievales engañaban a sus enemigos, mecanismos que transformaban estas torres de piedra en trampas mortales que cambiarán para siempre la forma en que las miras. El foso, el primer obstáculo entre la vida y la muerte. Mucho antes de que las altas murallas comenzaran a elevarse, el terreno ya estaba al servicio del castillo. Los fosos no eran simples zanjas decorativas llenas de agua clara, eran trampas diseñadas para convertir la llegada del enemigo en una pesadilla. Estas fosas podían tener profundidades que oscilaban entre 1.5 y 9 metros, con anchos que superaban los 15 metros en algunos casos, convirtiéndolos en barreras casi infranqueables. No todos estaban llenos de agua limpia, muchos eran verdaderos pantanos de agua estancada mezclada con lodo, desechos y cadáveres, creando un caldo infeccioso. Se calcula que hasta un 40% de las muertes en un asedio provenían de las enfermedades causadas por estos fosos putrefactos. En invierno, los defensores empleaban un método cruel pero efectivo. Vertían agua hirviendo a 100 grados Celsius para romper el hielo y provocar que los atacantes resbalaran y cayeran con violencia. Además, en el fondo del foso se podían encontrar estacas puntiagudas, ocultas bajo el agua turbia. Imagina caer en un hoyo de 3 metros de profundidad, con todo el peso de una armadura que podía superar los 30 kilogramos y quedar atrapado entre esas puntas mortales. El foso era sin duda la primera advertencia letal que un castillo enviaba a quien osara atacarlo. El portón de la muerte, entrada no garantizada. La entrada principal de un castillo podía parecer el punto más débil, pero en realidad era una trampa mortal diseñada para eliminar a los invasores con una precisión despiadada. Detrás de esos pesados portones de madera reforzada se escondían capas y capas de defensas. Los rastrillos de hierro, pesando más de 250 kilogramos, podían caer con un estruendo desde una altura cercana a los 6 metros, aplastando a cualquiera que estuviera atrapado en medio. Las entradas no eran rectas, a menudo estaban diseñadas en zigzag y con escalones que ralentizaban el avance del enemigo, haciéndolo más vulnerable. Los puentes levadizos, que parecían solo una barrera para cruzar el foso, podían caer de golpe sobre los atacantes, aplastándolos. Más allá de eso, habían zonas conocidas como matanzas de bolsillo, espacios estrechos entre portones donde los enemigos quedaban atrapados y eran atacados por flechas, aceite hirviendo o brea ardiente, lanzada desde las almenas. Era la versión medieval de una trampa de osos, pero creada para humanos, donde cada paso en falso significaba la muerte segura. Número 3. Murder Holes, la sorpresa letal desde las alturas. Cuando el enemigo creía haber superado la puerta principal y pisar terreno seguro, el castillo aún tenía una carta escondida en el techo. Estos agujeros, conocidos como los Murder Holes o agujeros asesinos, estaban disimulados en los techos de pasillos y entradas, permitiendo a los defensores atacar desde arriba sin exponerse. Por ellos podían caer rocas de hasta 20 kilogramos, arena caliente que se filtraba por cada rendija de las armaduras y que quemaba con intensidad, o agua hirviendo, siempre a 100 grados Celsius, que causaba dolor y pánico instantáneo. Aunque el aceite hirviendo era famoso, su uso real era raro debido a su alto costo y la gran cantidad que se necesitaba para calentarlo a más de 160 grados Celsius. En su lugar, la brea ardiente era una alternativa más barata y tremendamente pegajosa. El miedo generado por estas trampas era tan intenso que muchos soldados se paralizaban o se negaban a avanzar, incluso cuando las puertas estaban abiertas. En esos momentos, el enemigo era solo una sombra de valentía, mientras que los defensores sostenían los calderos preparados para descargar su furia. Escaleras en espiral, la trampa que giraba.
No todas las escaleras son iguales y en los castillos medievales las escaleras de caracol estaban diseñadas con una malicia ingeniosa. Giraban en sentido contrario, una configuración que beneficiaba a los defensores diestros, quienes descendían con la espada en la mano atacando con facilidad. Por el contrario, los atacantes diestros se veían obligados a luchar con un brazo obstaculizado por la columna central, lo que dificultaba el manejo de sus armas. Los escalones tenían alturas e inclinaciones irregulares, pensadas para hacer tropezar a los invasores, especialmente aquellos que cargaban armaduras pesadas que podían superar los 25 kilogramos. Algunas de estas escaleras contaban con trampillas ocultas en medio de los escalones o pequeñas aberturas en las paredes desde las cuales los defensores apuñalaban a los enemigos con dagas. Así, en un combate vertical donde la altura lo era todo, el castillo siempre mantenía la ventaja, asegurándose que cualquier intento de ascenso se convirtiera en una emboscada letal. Diseño laberíntico, confusión arquitectónica. Los castillos más avanzados no eran meros bloques de piedra, eran auténticas trampas psicológicas construidas en piedra. Sus pasillos giraban sin sentido, puertas falsas se abrían a cámaras sin salida, todo diseñado para desorientar por completo a los invasores. Algunos castillos, como el Château Gaillard en Francia, contaban con más de 5 rutas falsas que llevaban hacia el centro, cada una destinada a hacer que los enemigos se perdieran o avanzaran de manera fragmentada. Este diseño forzaba a los atacantes a moverse en grupos pequeños o incluso solos, convirtiéndolos en presas fáciles para emboscadas. Lejos de ser un simple laberinto, estos corredores confusos convertían la fortaleza en un monstruo que devoraba al que se atrevía a entrar. Y si pensabas que solo los minotauros vivían en laberintos, en la Edad Media los soldados también lo hacían, aunque solo por un corto tiempo. Pero antes, si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre la historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Sigamos! Las rendijas de flechas, asesinato invisible. A simple vista parecían pequeñas ranuras en la piedra, pero eran ojos letales desde donde la muerte acechaba. Estas saeteras permitían a los arqueros disparar sin exponerse a peligro alguno, transformando el muro en un cañón invisible de muerte. Un arquero entrenado podía lanzar una flecha cada 5 segundos, y con 10 arqueros cubriendo esas ranuras, la muralla podía vomitar hasta 120 flechas por minuto. La visibilidad desde el interior era tan limitada que cualquier atacante que se acercara demasiado al muro se convertía en un blanco fácil, atrapado en el punto ciego perfecto de los defensores. Intentar avanzar era como acercarse voluntariamente al filo de una guillotina. Mientras tú te movías hacia adelante, ellos solo tenían que apuntar para que tu vida se extinguiera como la de un ciervo acorralado. Trampillas en el suelo, caídas sorpresivas. Superar puertas y pasillos no garantizaba que el enemigo estuviera a salvo. En el suelo, muchas veces ocultas bajo las alfombras o tierra compacta, se encontraban trampillas de madera delgadas listas para activarse con el mínimo peso. Solo con poner un pie sobre ellas, el suelo desaparecía y el invasor caía hasta 4 metros hacia abajo. Estas caídas podían terminar en celdas húmedas, con estacas afiladas de madera o simplemente dejar fuera de combate a quien cayera. Las trampillas no solo protegían contra los invasores externos, también se usaban para eliminar sospechosos internos o visitantes indeseados, convirtiendo el piso en otro campo de batalla invisible. En un castillo medieval, mirar al techo no era suficiente para mantenerse a salvo, también había que desconfiar del suelo bajo tus pies. Fuego y sustancias corrosivas, alquimia defensiva. Cuando las flechas empezaban a escasear, los defensores recurrían a líquidos y sustancias mucho más creativas y sádicas para defender sus muros. La brea ardiente, capaz de alcanzar temperaturas cercanas a los 150 grados Celsius, se adhería a la piel y ardía durante minutos, causando un dolor insoportable. Además, se lanzaba arena previamente calentada hasta casi 90 grados, que se filtraba por cada rendija de la armadura, quemando y desorientando al enemigo. El agua hirviendo se vertía desde las alturas y la caída libre de más de 12 metros aumentaba el daño por el impacto y la temperatura.
En ocasiones los defensores usaban residuos de cocina, sopas podridas e incluso excrementos para desmoralizar y enfermar a los atacantes. Era una lluvia insoportable, desagradable y letal que hacía que resistir un asedio fuera una prueba de pura resistencia. Reservas de comida y agua, la resistencia silenciosa. Cuando el enemigo rodeaba el castillo y las flechas ya no bastaban, la lucha se trasladaba a la guerra de desgaste. Las fortalezas contaban con pozos profundos, algunos de hasta 70 metros, que garantizaban el suministro de agua potable, como el famoso pozo de Dover. En cuanto a la comida, grandes cantidades de carne salada, cereales, queso, miel y cerveza eran almacenadas en enormes cantidades. Un castillo grande podía contener hasta 40.000 kilogramos de grano, suficiente para alimentar a 300 personas durante más de 6 meses. Así, un castillo bien abastecido no solo podía resistir el asedio, sino que tenía la posibilidad de vencer por agotamiento, mientras sus enemigos se consumían lentamente fuera de sus muros. Engaños tácticos cuando el miedo era la mayor arma. Cuando la fuerza bruta y la arquitectura no eran suficientes para detener al enemigo, entraba en juego el teatro de la guerra. Maniquíes falsos eran colocados en las murallas para simular que había más defensores de los que realmente había, creando una ilusión que infundía temor. Falsos incendios, columnas de humo y sonidos amplificados por las bóvedas de piedra eran usados para confundir y desorientar a los atacantes. Espías infiltrados difundían rumores dentro del campamento enemigo, sembrando miedo y desconfianza. Cuando todo fallaba, el castillo ganaba tiempo, y en la guerra medieval ese tiempo era a menudo la diferencia entre la vida y la muerte. Y ojo con esto, ¿sabías que algunos castillos tenían más de 20 tipos diferentes de trampas y mecanismos defensivos? Desde pasadizos secretos hasta fosos rellenos con estacas afiladas como lanzas, diseñados para perforar armaduras pesadas que podían superar los 30 kilogramos. O que la famosa brea ardiente que tantas veces hemos imaginado lanzar sobre invasores, en realidad era un bien tan valioso que solo se usaba en casos extremos, y en su lugar preferían líquidos más baratos pero igual de letales, como el agua hirviendo o la arena incandescente. Y eso no es todo. Las escaleras en espiral estaban intencionalmente diseñadas para beneficiar al defensor diestro, dificultando que los atacantes usaran sus espadas eficazmente en un espacio tan reducido. Incluso las saeteras, esas pequeñas rendijas en las murallas, no eran solo para disparar flechas. En algunos castillos se utilizaron ballestas y hasta lanzas largas para repeler al enemigo, convirtiendo los muros en verdaderos cañones humanos de muerte. Pero más allá de lo físico, la psicología también jugaba un papel crucial. Los castillos eran maestros en el arte de la intimidación. Maniquíes vestidos con armaduras reales se colocaban en las almenas para dar la falsa impresión de que la fortaleza estaba completamente defendida. Se usaban espejos para reflejar la luz del sol y deslumbrar a los atacantes, y en medio de la noche, el sonido retumbante de tambores y gritos simulados sembraba el terror en los corazones enemigos. ¿Y sabes qué? Todo eso no era solo para defenderse, sino también para ganar tiempo, porque en la guerra medieval el tiempo era la clave. Mientras el castillo resistía, el ejército enemigo se desgastaba, la moral caía y en muchos casos la derrota llegaba sin necesidad de un combate final. Así que la próxima vez que veas la imagen romántica de un castillo medieval, recuerda que detrás de esos muros de piedra fría hay siglos de ingenio, sangre, sudor y lágrimas de miles de personas que lucharon, sobrevivieron o perecieron en esas estructuras que, mucho más que casas fortificadas, eran auténticas fortalezas de la muerte. ¿Te atreves a cruzar sus muros? Ahora que conoces todos estos secretos, estas curiosidades que pocos saben y esta brutal inteligencia medieval, te pregunto, ¿tú te atreverías a cruzar sus muros? ¿A enfrentar esas trampas, esas escaleras traicioneras y esos fosos infernales? No es solo una cuestión de valentía, sino de conocer a fondo el terreno de la guerra. Si te apasiona descubrir estos misterios del pasado y quieres seguir explorando la historia como nunca antes, no olvides suscribirte al canal. Aquí desenterramos los secretos más impactantes, te contamos las verdades ocultas y te llevamos en un viaje donde cada detalle importa.
Dale a la campanita para no perderte ningún video y únete a esta comunidad que ama la historia con todas sus intrigas y secretos. Nos vemos en la próxima aventura medieval.